Persiguiendo el Jade, capítulo 143. No fue hasta que subieron al carruaje que Siegui chasqueó el látigo para alejarse del bullicioso mercado que la tía Sao finalmente dejó escapar un largo suspiro de alivio. Fan Chanyu, completamente confundida, preguntó: «Tía, ¿qué estaba pasando exactamente?». La tía Sao respondió con remordimiento: «Chanyu, fue una tonta y podría haberte causado problemas». Relató la discusión que tuvo en el puesto de tela, demasiado avergonzada para levantar cabeza. Solo intervine cuando esas mujeres empezaron a chismorrear sobre esa tontería que la cinta del pelo de Yanchen recibió era de una tal señorita Lee. No esperaba que la cosa se descontrolara así. Sus manos callosas se apretaron con fuerza dentro de las mangas antes de que finalmente mirara a Fan Chanyu y preguntara: «He oído que los funcionarios pueden ser destituidos fácilmente. ¿Esto provocará que alguien te destituya a ti o a Yanchen?». Sao Mujian, preocupada de las acciones de su esposa pudieran causarle problemas a Fan Chanyu, señaló inmediatamente a la tía Sao y la regañó: «Tú, a tu edad, ¿por qué tienes que discutir por asuntos tan triviales?». La tía Sao, llena de remordimiento, ni siquiera replicó cuando su marido la arrepintió. Fan Chanyu la tranquilizó: «No es para tanto, tía, no te culpes, pero para evitar complicaciones innecesarias, no volvamos a discutir así en el futuro». El emperador Wei-Yan e incluso la familia Li ya conocían su relación con Chen. Si se supiera que Chen había aceptado una cinta para el cabello de una mujer de la ciudad, fácilmente adivinarían que se trataba de ella. En cuanto al resto, ella y Chen se casarían tarde o temprano, así que no importaba si el público lo sabía. Lo más complicado quizá era su condición de viuda. Algunos inevitablemente pensarían que no era lo suficientemente buena para Chen, pero quienes pensaban en ella no eran dignas seguirían pensando lo mismo incluso si supieran que el hombre con que se había casado era Chen. En el pasado, Fan Chanyu esto no le habría molestado, pero tras soportar las pruebas del campo de batalla se había vuelto indiferente a la vida y la muerte. Si aún le temieran los chismes, estaría retrocediendo. Al escuchar las palabras de Fan Chanyu, la tía Sao finalmente se relajó por completo y repitió varias veces: «No, no lo volveré a hacer». Mientras el carruaje regresaba tranquilamente a la oficina de presentaciones, Channing, sentada en el regazo de Fan Chanyu, notó que el Zhao Dachu y la tía Zhao estaban inusualmente caballados. Preguntó: «Hermana, ¿acaso el cuñado también va al palacio a recibir condecoraciones oficiales del emperador?». Recordó que su hermana había visto con los generales al palacio después de entrar a la ciudad de Sevilla. Fan Chanyu asintió levemente y respondió: «Por supuesto que sí». Solo los funcionarios de la capital con rango de quinto grado superior estaban obligados a asistir a las sesiones diarias de la corte. Los funcionarios convocados fuera de la capital, a menos que el emperador les indicara lo contrario, solo debían permanecer en la oficina de presentaciones o atender los asuntos oficiales en sus respectivas oficinas. Fan Chanyu, Tan Peiyi y los demás generales que acababan de regresar del campo de batalla del noroeste aún disfrutaban un periodo de descanso. Era probable que el emperador no les asignara nuevos cargos hasta después de Año Nuevo. Pero la situación de la corte era impredecible. Quien ocupaba el trono había ostentado poco poder real desde su ascenso. Aparte de los ministros verdaderamente leales, la reverencia de los cortesanos a la familia imperial era superficial y la mayoría se aliaba secretamente con Wei Yan o la familia Li, formando facciones. El joven emperador, aunque mediocre en el gobierno, era ambicioso. Anteriormente había intentado aliarse con la familia Li para derrocar a Wei Yan, pero actuó precipitadamente. Antes de la caída de Wei Yan, la familia Li, al ver la amenaza que el emperador les imponía, se alió con el nieto imperial Qi Min. El joven emperador no tuvo más remedio que buscar de nuevo la protección de Wei Yan. El resultado de la lucha por poder entre la facción Wei y la del gran tutor Li probablemente se decidiría en el juicio conjunto de los tres tribunales supremos sobre la conveniencia de Wei Yan con los rebeldes. Últimamente, Fan Chanyu frecuentaba el tribunal de revisión para asistir a las audiencias judiciales, intentando descubrir qué había hecho la familia Sui durante la masacre de Jinzhou años atrás y encontrar pistas que lo vincularan a la actual connivencia con el rebelde de Wei Yan y con la tragedia orquestada en Jinzhou. Sin embargo, el ensayo conjunto avanzaba con extrema lentitud. Probablemente tardaría 1 o 2 meses en concluir.
Las variables que rodeaban el trono imperial seguían siendo inciertas meses después. Los ojos de Channing brillaron al escuchar las palabras de Fan Chanyu. ¿Con qué recompensará su majestad a mi cuñado? Esta pregunta hizo reflexionar a Fan Yu y que Sitchen había sido investido marqués al alcanzar la mayoría de edad, un logro militar sin parangón en toda la corte. Durante su última audiencia en el Salón de Campana Dorada con Tan Peyi, el emperador había insinuado la posibilidad de otorgarle a Sitchen las 9 distinciones. Sin embargo, los funcionarios judiciales habían guardado un silencio sepulcral. En aquel momento le pareció extraño. Más tarde le preguntó a Tan Peyi de en la oficina de presentaciones qué significaban las 9 donaciones. Tan Peyi respondió crípticamente: desde tiempos antiguos, solo cuando el Hijo del Cielo no tiene mayores honores que conferir, otorga a sus súbditos las 9 distinciones que incluyen carros, túnicas ceremoniales, instrumentos musicales, escalones especiales para el palacio, hachas, arcos, flechas, entre otros 9 objetos que simbolizan la suprema autoridad imperial. Pero a la larga de la historia, quienes los recibieron fueron ministros traicioneros que encontraron un final prematuro. En la corte en ese momento estaba dividida entre la facción Wei y del gran tutor Li. ¿Acaso las palabras del emperador aquel día tenían como objetivo a poner a Sitchen en el centro de atención, convirtiéndolo tanto en el blanco de Wei Yan como del gran tutor Li? Fan Chanyu no pudo evitar sentirse preocupada. Tras ajustarle el cuello, Channing simplemente dijo: ¿cómo tu hermana podría saber qué recompensas piensa otorgar el emperador? Claramente insatisfecha con la respuesta, Channing hundió su rostro en los brazos de Fan Chanyu e hizo un puchero. De vez en cuando, ráfagas de viento levantaban la cortina del carruaje. Mientras Fan Chanyu le daba unas palmaditas en la espalda, su mirada se desvió hacia el palacio imperial que se veía más allá de la ventana con un ceño ligeramente fruncido. Mientras tanto, en el palacio imperial, anunciamos la presencia del marqués Sitchen de Wuhan. La llamada resonó por los largos pasillos del palacio, reverberando entre las torres de vigilancia de 10 san de altura que flanqueaban la torre de ala de ganso, solemne e imponente. Soldados de la Guardia Dorada, ataviados con armadura, formaban 2 rígidas columnas frente a la puerta meridiana con expresiones severas. Al mediodía, las tejas vidriadas de los tejados del palacio brillaban con bordes dorados bajo la luz del sol. Ataviado con una armadura de batalla, Sitchen atravesó lentamente las puertas del palacio, que se abrían como fauces de una bestia, mientras su capa negra ondeaba tras él como si arrastrara un rastro de sangre e intención asesina. Su expresión denotaba una indiferencia casual teñida de una frialdad penetrante. Las sombreras de cabeza de Killing que llevaba sobre los hombros parecían feroces bajo la luz del sol. Aunque se trataba de una bestia de buen augurio, parecían imbuidas de una malevolencia sanguinaria propio de los campos de batalla, lo que hacía que los espectadores apartaran la mirada. Las paredes rojas y los azulejos dorados que bordeaban el camino del palacio perdieron momentáneamente su majestuosidad y sus opulencias habituales, pareciéndose inclinar humildemente ante él. Cuando Sitchen entró en el palacio de Salón de la Campana Dorada, todos los funcionarios civiles y militares se giraron para observar su llegada. El puesto más importante entre los militares seguía vacante para él. De pie al pie de la formación de los funcionarios civiles, el gran tutor Li miró brevemente a Sitchen, frunciendo ligeramente el ceño. El cachorro de lobo que Wei Yan había criado había crecido de verdad. En cuanto a audacia y métodos, era tan bueno como Wei Yan en su juventud. Apartando la mirada, el gran tutor enderezó su tablilla ceremonial y volvió a mirar al frente con impasibilidad. Sitchen ignoró todas las miradas escrutadoras y alzó la vista para encontrarse con la del joven emperador, sentado en lo alto del salón dorado. La sonrisa forzada de Sitchen vaciló ligeramente cuando sus miradas se cruzaron. La comisura de los labios de Sitchen se curvaron en una
leve sonrisa burlona. Ni siquiera se molestó en realizar la ceremonia completa de arrodillarse, simplemente inclinó ligeramente el dorso hacia adelante y con puños en señal de saludo. Su humilde servidor saluda a su majestad. Ahora que había sido investido como marqués, ya no necesitaba referirse a sí mismo como general en presencia del emperador. Qi Chen lo temía y a la vez lo odiaba en secreto. Apretó los dientes tras una sonrisa forzada mientras decía: «Levántate rápido, nuestro querido ministro Xie». Luego, dirigiéndose a los funcionarios de la corte allí reunidos, declaró: «El ministro Xie es un pilar del Gran Yin. Por la presente le concederemos el privilegio de entrar a la corte con su espada y sus zapatos, de caminar sin apresurar sus pasos y de presentar memoriales sin ser anunciado por su nombre». Estos eran privilegios que se le habían concedido a Sitchen desde que fue nombrado marqués. Podría decirse que desde ese momento Chen había estado tramando sembrar la discordia entre Wei Yan, Sitchen, tío y sobrino. Los funcionarios civiles y militares que flanqueaban el salón no se atrevieron a pronunciar una palabra en respuesta de la proclamación de Chen. Al contemplar la silenciosa corte, el resentimiento de Chen hacia el declive de autoridad imperial se intensificó. Sin embargo, impotente para cambiarlo, solo pudo ofrecerle a Chen una sonrisa vacía y decir: «Al sofocar la rebelión de Chongzhou, nuestro amado ministro Xi arriesgó su vida, ganándose el mayor mérito. La Corte del Norte también ha permanecido en paz bajo su tutela. Hoy le otorgamos especialmente las 9 condecoraciones». Con un ligero aplauso, los eunucos trajeron las recompensas preparadas en bandejas cubiertas con seda amarilla y se las presentaron ante Sitchen. La mirada de Sitchen recorrió los exquisitos objetos que sostenían los eunucos y sus ojos se volvieron aún más fríos y con una leve reverencia dijo: «Su humilde servidor agradece a su majestad su infinita generosidad». La sesión judicial concluyó finalmente sin incidentes importantes. Los miembros de la facción Wei, conscientes de la prolongada ausencia de Wei Yan por enfermedad y recelosos del temperamento y métodos de Sitchen, guardaron silencio durante toda la sesión. La facción Li, sin embargo, miraba a Sitchen con profunda aprensión. Pero como el gran tutor Li no había dicho nada, sus subordinados no se atrevieron a provocar a Sitchen imprudentemente. Solo los eunucos que habían llevado las bandejas de regalos imperiales a Sitchen temblaron incontrolablemente incluso después de abandonar el salón. El gran tutor Li, junto a su hijo mayor y algunos discípulos de confianza, fueron los primeros en marchar tras el levantamiento de la sesión judicial. Una vez que llegaron a la zona apartada cerca del puente de agua, su hijo mayor, Li Yuantin, sin poder contenerse, preguntó: «Padre, la influencia actual del marqués de Wuhan ha superado claramente a la de Wei Yan. Mientras él permanezca en la capital, nuestros planes...». A pesar de su frustración, Li Yuantin no se atrevió a terminar la frase. Las túnicas oficiales del gran tutor Li, con sus estampados de grulla, resplandecían bajo la luz del sol. A diferencia de la impaciencia de su hijo, sus pasos eran pausados y su expresión impasible. «¿Por qué tanta prisa? El barco se enderezará solo al llegar al puente». Apenas hubo terminado de hablar cuando la voz lánguida pero autoritaria lo llamó desde atrás: «Gran tutor, un momento». El gran tutor Li se detuvo y se giró para ver al joven marqués acercándose tranquilamente por los escalones de mármol blanco. Con serenidad preguntó: «¿Qué instrucciones tiene el marqués para mí?». Los labios de Sitchen se curvaron ligeramente. «No son necesarias las instrucciones. Simplemente tengo algo que entregar al gran tutor». Cuando Sitchen se acercó con aparente tranquilidad, el grupo de funcionarios civiles que rodeaban al gran tutor se tensó y tragaron saliva con nerviosismo. Quizá fue su desbordante imaginación, pero al acercarse Sitchen sintieron como si un leve olor a sangre los envolviera. Los tímidos incluso palidecieron. El gran tutor Luis se mantuvo sereno, con sus ojos pero penetrantes fijos en Sitchen, y dijo: «Este anciano tiene poca relación personal con el marqués. ¿Puedo preguntar qué objeto desea entregarme el marqués?». Sitchen detuvo su paso a 3 pasos de distancia del tutor Li y con un movimiento de muñeca, un colgante de jade atado a un cordón rojo se le escapó de la mano, balanceándose suavemente en el aire.
En el jade estaba grabado el carácter An. La expresión de Lui Yuantin cambió drásticamente en el momento que vio el colgante. Ese es el colgante de jade de Wan. Sichen aflojó ligeramente los dedos provocando que el colgante casi cayera al suelo. Por suerte, Lui Yuantin reaccionó con rapidez y lo atrapó por el cordón. Sichen dijo con pereza: devolver el jade intacto a Zhao. Lui Yuantin, presa del pánico, le preguntó: ¿Qué has hecho con mi hijo? Sicchen alzó la mirada con frialdad, observando al ministro de Hacienda con deliberada lentitud. ¿No lo acabo de decir? Devolver el jade intacto a Zhao. Lui Yuantin, consumido por la ansiedad paternal, se sonrojó de agitación, pero Sicchen lo ignoró y volvió a mirar al gran tutor Li. Sus ojos largos y estrechos captaron destellos de luz solar, haciendo que su profundidad fuera aún más enigmática. El objeto ha sido devuelto. Me retiro. Tan pronto como Sicchen se marchó, Lui Yuantin no pudo exclamarle al gran tutor Li: «Padre, Wayang ha caído en los manos de Sicchen». «¿Qué significa esto?». El gran tutor Li observó la figura que se alejaba del marqués marcial y con un leve brillo cruzó sus ojos envejecidos. «Me está amenazando».